queremos hablar de discriminación y racismo en el Perú, deberíamos mencionar al escritor, periodista crónico Marco Avilés, quien nació en Abancay en 1978. Estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la cual se graduó. Trabajó en el diario El Comercio y en la revista Caretas. En el 2014 migró a Estados Unidos, al estado de Maine, en donde conoció a la que actualmente es su pareja. Trabajó en un restaurante como ayudante de cocina y allí él pudo darse cuenta de cómo vivía un inmigrante latino en el extranjero. Es por ello que él nos narra y nos cuenta en primera persona y con historias de la vida real lo que pasa en la sociedad de hoy en día, como podemos apreciar en su libro No soy tu cholo. Él quiere que entendamos que ser cholo no es una desventaja, sino que ser cholo es un privilegio. Es por ello que con cada historia nos va contando lo que realmente pasa en la sociedad. Él nos narra algunas experiencias suyas en las que en el transcurso de su vida se ha sentido de esta forma, por ser de raza chola o por ser mestizo. Las más reconocidas tenemos No soy tu cholo, De dónde vienen los cholos y Días de visita. En la obra No soy tu cholo de Marcos Avilés, menciona el autor sobre si fueran blancas. A mí me ha gustado mucho que él nos dé a conocer lo que pasó en el gobierno de Fujimori, porque muchas personas como yo desconocemos el ataque que hubo contra las mujeres sobre sus derechos de procrear. En 1997 hubieron más de 2.000 mujeres que fueron esterilizadas para que no pudieran tener hijos y con engaños y a la fuerza en muchas ocasiones, según las denuncias que ha habido de estas señoras. Y eso es lo que a mí mucho me ha indignado, de cómo saber que el gobierno y que incluso el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación no pudieron avisar a las mujeres sobre lo sucedido. Y también yo digo, ¿dónde estuvo la ética de los doctores al ir en contra de estas mujeres con la crueldad que tuvieron? Porque hasta muchas mujeres de ellas murieron. Entonces, a mí en esta obra me ha gustado que el autor dé a conocer lo que pasó en la serranía de nuestro Perú, en el norte, y cómo las mujeres después de muchos años denunciaron y cómo el Estado las abandonó. Entonces, yo pienso que este tipo de autores debería haber más seguido. ¿Por qué? Porque hablan de la realidad que tenemos nosotros los peruanos, ¿no? Sobre la indolencia de las personas que muchos nos rodean. Muchas gracias. Tratar un relato sobre la posguerra que habla en el libro No soy tu cholo del autor Marco Avilés. La posguerra, lo que nos trata de informar este autor es de el tema del terrorismo que se vivió en nuestro país. Y nosotros los peruanos nos sentimos indignados cuando a veces nos dicen que no fue terrorismo, sino lo llaman la guerra civil. Muchas familias sufrieron con el terrorismo porque nos causaron diversos daños. Nos causaron la privación de nuestra libertad porque no nos permitían salir con el toque de queda. También había los cochebombas y ello originó una serie de acontecimientos que fueron muy penosos para diversas familias. Fue hechos que marcaron a nuestra sociedad y hasta el día de hoy algunas personas no conocen realmente la historia en sí, cómo fue, ¿no? Ahora este libro nos informa de todos los sucesos que se habían vivido. Es un pequeño relato, pero nos hace entender la manera en la cual aquellas familias sintieron esa tristeza al sufrir por la pérdida de sus familiares. Este libro también nos enseña de que a raíz de
el terrorismo que sucedió, hubo bastante migración, por los cuales las migraciones que se dieron fue la bajada de los cholos de las montañas a causa de todos los acontecimientos que sufrimos por el terrorismo, y que no es una guerra civil, sino terrorismo, señores, lo que se vivió. El autor Marco Avilés, podemos decir que trata sobre varios relatos cortos y vivencias que pasó el mismo autor en diferentes partes de su vida. Habla principalmente de la discriminación entre peruanos, sobre todo del racismo preponderante que existe hacia los cholos de nuestro país. Entre los relatos podemos encontrar algunos que son narrados en primera persona, como por ejemplo Cholo frente al mundo, como Cómprate tu carro, Micio, y otros que están basados en anécdotas de terceros, como La muralla de Lima, o por último noticias que fueron mediáticas, como La periodista que fue denigrada por un señor de San Isidro. Habla también de las playas privatizadas socioeconómicas que existe hoy en día al sur de nuestro país, la llamada Asia. Algo que cabe destacar bastante del libro y que me llamó muy personalmente la atención fue de que habla del caso de la modelo llamada Juanita Burga, que se siente orgullosa de sus rasgos y su descendencia, y es más, eso influye a sentirnos orgullosos de donde venimos. Ya. Hablar de la obra No soy tu cholo, el actor Marco Avilés, quien escribió esta obra, inició su carrera de periodismo en el diario El Comercio. Cuenta en uno de sus relatos, Cholo frente al mundo, que vivió en sangre propia la discriminación que tenemos en uno de los distritos, ¿no?, de Miraflores. Nos cuenta que en una discoteca él sufrió discriminación. Nos cuenta que todos sus amigos periodistas ya habían ingresado a la discoteca, ¿no? Él se quedó todavía estacionando su carro. En eso, cuando quiere ingresar a la discoteca, el vigilante no lo deja ingresar, ¿no? Por sus rasgos. Aparte le dice que es una fiesta privada, no siendo realmente una fiesta privada. Bueno, él cuenta, ¿no?, que en ese momento no pudo llamar a sus amigos porque contaba con un celular prepago, que no tenía saldo, pero se le vino a la mente mencionar a uno de sus amigos famosos, ¿no? Y ni bien él mencionó el nombre de su amigo famoso, ¿no?, mejor dicho, le abrieron las puertas y lo hicieron ingresar. Pero para eso ya él había pasado toda esta incómoda situación. En ese relato nos hace ver que sí, que todavía, bueno, hasta ahorita que estamos en 2019 todavía existe pues el tema de las clases sociales, ¿no? Que muchas discotecas de nuestro país, bueno, acá en Lima, ¿no?, que son como Miraflores, San Isidro, Barranco, todavía sigue pasando ese tipo de